la ONG Remar, y muchas personas con problemas variados, sean de adicciones, sean de cualquier tipo de problemas, pues aquí les acogemos, tenemos casas de acogida y vemos los milagros que hoy hemos podido escuchar, los milagros, pero hay muchos. Date cuenta que la ONG Remar y la Iglesia Cuerpo de Cristo está en 71 países. Y en esos 71 países no solamente está la Iglesia, sino está el brazo social Remar, donde tiene sus casas de acogida correspondientes. Casas para personas con problemas de drogas, alcohol, adicciones, madres maltratadas, enfermos, ancianos, bueno, casas en especial, pues en particular en muchos aspectos. Hay otras que no podemos tener porque no estamos cualificados para ello. Pero bueno, es bonito ver el testimonio de personas que Dios ha transformado, ¿no? Y para que eso ocurra, realmente, mira, el Señor es grande, siempre confirma su palabra, siempre confirma su palabra. Y vemos cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios realmente obra para transformar las vidas. Pero para que Dios transforme las vidas, en nosotros tiene que haber una actitud. Porque Dios es un caballero, Dios es un Señor, es el único Señor. Él no obliga a nadie. Él, para poder hacer algo, Él pide permiso. Dice la palabra de Dios que Él está a la puerta y llama. Y si nosotros la abrimos, Él entra. Pero si nosotros no la abrimos, Él no entra para nada. Amén. Él es un caballero. Entonces, para que Él transforme nuestras vidas, en nosotros, ¿qué actitud debe haber? ¿La actitud de qué? De cambiar. La actitud de cambiar, la necesidad de cambiar. Hemos oído hoy los testimonios y podíamos estar toda la tarde oyendo testimonios de esa actitud de cambiar. Cuando uno tiene la actitud de cambiar, Dios obra. Cuando uno no tiene la actitud de cambiar, Dios no obra. Y esto es una situación en la que nos encontramos muchas veces. Hay muchas personas que no quieren cambiar. Y Dios entonces no opera el milagro de la transformación, no hace el milagro de transformar las vidas y llevarlas de tinieblas a luz. Pero sí es verdad que también hay otras personas que sí que tienen esta actitud de cambiar, sí que quieren cambiar, sí que quieren que su vida sea distinta a la que están llevando. Y entonces Dios lo que hace es ayudarles, Dios lo que hace es bendecirles y Dios lo que hace es darles luz para poder transformar sus vidas. ¿Amén? ¿Se oye bien? Sí. Aleluya. Creo que se oye demasiado los monitores y me estoy... Pero bueno, gloria a Dios. Y por eso debemos de entender que Dios quiere transformar nuestras vidas. Algunos dirán, es que a mí ya me ha transformado, ¿vale? Y a mí también me la transformó hace años, pero Dios me la quiere seguir transformando día tras día. En su palabra dice que sus misericordias son nuevas. ¿Y cuántas misericordias de Dios necesitas tú y yo cada día? ¿Cuántas? ¿Tenemos que seguir siendo transformados? ¿Hay aquí alguno perfecto ya? Sí puede haber alguno que esté ya lleno de vino viejo, y se haya convertido en eso, en un barril de vino viejo, añejo, que ya pues igual ni vale porque se ha podido fermentar, se ha podido dañar, vinagrar, o incluso otras cosas, ¿no? Por eso, cuando uno está totalmente lleno de sí mismo y de las cosas aprendidas, necesita vaciarse de vez en cuando para que Dios pueda seguir llenando. Y todos nosotros hoy, a día de hoy, nos hayamos recién aceptado a Cristo hoy, ayer, hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace 2, hace 20, hace 50. Hoy todos necesitamos la actitud de cambiar. Porque hay cosas en nuestra vida que todavía no agradan a Dios. Hay actitudes en nuestra vida que todavía no agradan a Dios. Y en esa actitud
Dios nos va a seguir bendiciendo. Si en nosotros no existe esa actitud hasta que el Señor venga por nosotros, realmente hay serio peligro de caer en situaciones adversas, de caer por el precipicio y el barranco y no tener solución. Así que yo te invito a que tengamos hoy todos esa actitud de cambiar. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 22 en adelante. Es una historia muy bonita. Todos hemos oído hablar de ella. Es la historia de Jacob. Jacob, cuando hablamos de Jacob, ¿verdad? Hablamos de los padres de la fe, del padre de la fe y los padres del pueblo de Dios. Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y cuando hablamos de ello, pues ya creemos que Jacob era un hombre maduro porque fue bendecido por Dios desde el vientre de su madre y todo esto y todo. Sí, muy bien. Y era parte del pueblo de Dios. Era tan parte del pueblo de Dios que el nombre Israel viene de Jacob. Aleluya. Pero no fue tan sencillo la vida de Jacob. La vida de Jacob tuvo muchas trabas. La vida de Jacob tuvo muchas penumbras. La vida de Jacob tuvo muchas actitudes malas que no eran de Dios y que le hicieron sufrir mucho durante muchos años, hasta que ya era bastante maduro y adulto. Y leemos en Génesis 25, versículo 22 al 26. Dice la palabra de Dios: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé, y le respondió Yahvé: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que en otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano en el calcañar de Esaú, en el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Amén? ¿Amén o no amén? En esta historia de Jacob dice que desde el vientre de su madre no tenía ya buenas formas. ¿Qué hacía Esaú y Jacob en el vientre de su mamá según la palabra de Dios? ¿Qué hacían? Lo hemos leído. ¿Qué hacían? Peleaban, luchaban. Amén. ¿Y entre hermanos hay que luchar y pelear? O sea, ¿esa actitud era de Dios o no era de Dios? ¿Era de Dios? ¿Era una actitud de rivalidad, de competitividad? ¿Era una actitud de Dios? No, rotundamente no. Por lo tanto, Jacob ya en el vientre de su mamá no tenía una buena actitud. Amén. Pero no solo eso, sino pasa el tiempo y va a dar a luz su mamá. Y resulta que primero no sale él, sale su hermano Esaú. Amén. Y resulta que sale Esaú. ¿Y Jacob qué hizo? Le dijo: bueno, sal tú primero, vete, no pasa nada. Es de Dios que tú salgas primero, pues yo aquí me quedo hasta que me toque, hasta que Dios quiera. ¿Fue así? No. Jacob se agarró al talón de su hermano y cuando estaba naciendo Esaú, él se había enganchado al talón. Eso era una actitud de Dios. Eso es una actitud de envidia, una actitud de querer quitar algo que no te pertenece. Era una actitud que no era de Dios.
Y cuando le dio a luz, incluso tampoco tenía buenas actitudes. Pero vamos a seguir. Aleluya. A mí me habla de una persona que realmente tenía serios problemas, serias ataduras, espíritus de competitividad, espíritus de envidia, espíritus que no le dejaban estar tranquilo. Y realmente esto le llevó a una situación bastante peligrosa. Aleluya. Es más, luego vemos cómo, ¿verdad?, usurpó el lugar de su hermano mayor. En la historia de Jacob sabemos que usurpó el lugar. Tú sabes que a Jacob le llamaban el usurpador. Amén. Algunos dicen que la palabra Jacob significa usurpador. No, no es así. Es mentira. Jacob no significa usurpador. Jacob significa el que salió, el que toma del talón. El que toma del talón. Porque ¿qué padre iba a poner a su hijo usurpador? ¿Tú crees que Isaac y su esposa iban a poner a su hijo usurpador? ¿Tú serías capaz como hijo de Dios, como hija de Dios, poner a tu hijo usurpador? Es ridículo. Jacob significa el que toma del talón. El problema es que el sobrenombre usurpador se lo ganó luego con sus actitudes. Bueno, luego se lo ganó desde el vientre de su mamá. Se lo ganó desde que nació. Se lo ganó cuando usurpó la primogenitura a su hermano. Y se lo siguió ganando cuando engañó a su papá Isaac, que era ciego. Y se lo ganó con Labán, su suegro, cuando le engañó con las ovejas. O sea, las actitudes de Jacob no eran buenas. Amén. Aleluya. Y nosotros a veces en nuestra vida diaria tenemos actitudes que no son buenas. Incluso el que vengamos a la iglesia y seamos creyentes y hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, no simboliza que ya todas las actitudes de nuestra vida sean buenas. Amén. Y tenemos que entender que en nuestra vida necesitamos, hasta que Dios venga por nosotros, la actitud de cambiar cada día. Yo tengo claro que el Señor, cada vez que me ha cambiado de lugar, de provincia, de pueblo, de lugar, de vivir, lo ha hecho con el propósito a que cambie algo en mi vida, a que Él trate algo en mi vida que hasta entonces yo no he podido cambiar. Y me ha ido llevando de un lugar a otro. Y al final el Señor me ha ido ayudando a morir a cosas que eran malas en mi vida. Pero hoy tengo que seguir teniendo esa actitud de cambiar a esas cosas malas que aún siguen dañando mi persona. Amén. Aleluya. Y en esa actitud es cuando Dios bendice. Jacob lo tenía muy claro. Quería ser distinto o el primero en el vientre de su mamá. Quería salir antes que su hermano. Quería ser más amado por su papá que Esaú. Y quería, y quería, y quería, y quería. Y en esa situación de egoísmo es donde se crean esos serios problemas, esas serias actitudes en las cuales nos pueden llevar a una vida de amargamiento. Te voy a decir algo. Jacob no fue liberto total de esa raíz de amargura, de esa raíz de sentirse menos amado, de esa raíz de sentirse incluso despreciado por su padre Isaac, hasta que se encontró realmente con Dios. Y esto no quiere decir que Jacob no tuvo encuentros con Dios. Su nacimiento ya fue un milagro de Dios. O sea que su propio nacimiento fue un encuentro con Dios. Pero él no lo vio así. Su nacimiento ya fue otro milagro.
porque antiguamente el que nacieran dos personas juntas, si hoy ya es un parto complicado, de riesgo, imagínate hace pues 4.000 años. Pero no solamente eso, su vida fue una vida también igual. Aleluya. Pero él quería algo que no le correspondía. Génesis 25, versículo 27 y 28. Y crecieron los niños, hablamos de Esaú, el hermano de Jacob, y Jacob. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. El versículo 28, muy importante en esta predicación. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Esta situación, hermano, es una de las que hizo que Jacob creciera y tuviera una adolescencia, incluso en los años, porque ya tendría pues 20 o 20 y tantos años, que creciera una raíz de amargura en su corazón, porque se sentía menos amado por Isaac de lo que amaba Isaac a Esaú. La Biblia dice en este versículo 28 que Isaac amaba ¿a quién? ¿Tú te imaginas crecer en esa circunstancia? ¿Tú te imaginas crecer como un niño, como un adolescente, sabiendo que tu papá ama más a tu hermano que a ti? ¿Qué te ocurriría en tu interior? ¿Qué situación habría en tu vida? Pues el diablo aprovecharía esa puerta, lo mismo que aprovechó en la vida de Jacob, para hacer de las suyas. Y entonces en la vida de Jacob hubo muy malas actitudes que no eran de Dios, por circunstancias incluso ajenas a él, pero que él se tragaba el dardo del diablo, los dardos del maligno, para él tenerle ahí con esa raíz de amargura, con esa raíz de envidia, con esa raíz de enojo, con esa raíz de no sentirse amado y querer ser el protagonista para con su mamá, para con su papá y para con todos los demás. Amén. Aleluya. Versículo 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. ¿Tú crees que era razón que Jacob se aprovechara de la circunstancia de su hermano, que tenía hambre, que sentía morirse, para poder robar la primogenitura? ¿Era razón suficiente? ¿Era razón suficiente que Jacob hiciera todo eso con el mero hecho de robarle la primogenitura a Esaú? ¿Era una buena actitud? ¿Era una buena actitud? ¿Era una actitud de Dios? No, hermano, para nada. Seguía con su raíz de amargura en su corazón, seguía con su raíz de celos ahí en su corazón, de envidias, seguía con los espíritus inmundos tratando su vida y no era liberto. Y hablamos de un hombre adulto ya, porque si Esaú iba de caza, quiere decir que ya era bastante grandecito.
Y nacieron, acuérdate, el mismo día. Amén. Circunstancia difícil de Jacob. Todo esto él lo hacía para que su padre Isaac le viera de otra forma. Todo esto él lo hacía porque quería ser bendecido por su papá Isaac. Pero decía el versículo 28, recordamos que Isaac amaba a Esaú. Y ese dardo del diablo lo tenía bien metido en la cabeza y en el corazón Jacob y no le dejaba vivir tranquilo. Y estas situaciones, hermano, pasan en las vidas de los creyentes, que a pesar de llevar años en la iglesia y siendo tratados por la palabra de Dios y por el mismo Dios, sigue habiendo raíces de celos, de amarguras, de envidias, de contiendas, de primogenitura, que hacen a los creyentes estar menguados. Porque uno se sentirá bien cuando ocupe el lugar que Dios le da. Uno se sentirá con gozo cuando realmente sienta que está en el lugar y desarrollando el ministerio que Dios le da y le corresponde. Pero si esto no ocurre, lo único que va a ocurrir en nuestras vidas es que haya el espíritu de Jacob de competitividad, de usurpador. Aleluya. Y esto no nos hace crecer, ni nos hace vivir felices, nos hace vivir agobiados, nos hace vivir mal, nos hace vivir angustiados, siempre pensando en cómo conseguir algo que no nos corresponde. Fíjate que bien podía haber vivido Jacob esos años de infancia, esos años de juventud, pero no los vivió bien. No, aleluya. Fíjate, ya lo hemos dicho antes, no se conformó con todo eso, sino que engañó a su padre Isaac siendo ciego. Amén. Cuando Jacob fue, esto no hace falta leerlo, en el capítulo 27 viene de Génesis, cuando le engañó Jacob a Esaú y le compró la primogenitura, luego tenía que ser bendecido, no valía solamente cambiar la primogenitura, tenía que ser bendecido por el siervo de Dios que era su padre Isaac. Amén. Y fíjate si fue astuto y tenía tan mala intención que cogió y se puso una piel para que sintiera su padre. Era ciego, claro, Isaac. Y entonces para que sintiera el pelo, el vello, y engañó a su padre. Y es verdad que Dios, que Isaac le bendijo, es verdad que Isaac le bendijo, con la bendición del cielo, evidentemente, aleluya. Pero que Isaac le bendijo, ¿la actitud de Jacob era buena? ¿Era la actitud que Dios quería que tuviera? No. Y a veces en nuestra vida Dios nos bendice. A veces en nuestro ministerio Dios nos bendice. Pero a veces nuestras actitudes no son de Dios. Algunos creen que sus vidas están siendo prosperadas porque están haciendo las cosas bien. Y resulta es que Dios es misericordioso y nos prospera incluso cuando hacemos las cosas mal. Porque sus misericordias son nuevas. Aleluya. Y esto es un gran problema, hermano. Pero realmente su vida no era grandemente prosperada. A pesar de haber ocurrido todos estos hechos, a pesar de haber cogido la primogenitura, a pesar de que Isaac el padre le bendijo, él no era feliz. Él no había recibido todavía la felicidad de Dios en su vida. Aleluya. Y lo vamos a demostrar cotejándolo en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Génesis 28, versículo 12 al 15. Aleluya.
Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahvé Dios, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios, un hombre que sus actitudes no eran buenas para con Dios. Un hombre que roba la primogenitura a su hermano, engaña a su papá, y de repente en un sueño Dios le da una revelación y una promesa tremenda. Y aparentemente en este sueño, en esta visión, parece que Jacob cambia, y ya sabemos que él se fue de la tierra de sus padres y fue a donde su tío Labán, y llegó allí y se puso al servicio de su tío y le dijo: aquí estoy, vengo a ayudarte. Y se puso a trabajar para Labán. Luego se enamoró de una de las hijas de Labán, de Raquel, y le dijo: ¿qué necesito, verdad, para poder adquirir a tu hija? Y Labán le dijo: tienes que trabajar otros 7 años para mí. Ya llevaba tiempo trabajando, porque él, cuando fue a la tierra de Labán, aleluya, fue con la actitud de que ponerse al servicio de Labán y trabajar para él. Y le dijo: 7 años trabajarás y yo te entregaré a mi hija. ¿Qué pasó? Pues sabemos la historia todos. Labán le engañó a él, amén. Le engañó. Y él se sujetó. Aparentemente Jacob había cambiado. Aparentemente Jacob, en ese sueño de la promesa que Dios le había dado, parece que había cambiado. Y es más,